Buenos días, me encuentro con el privilegio de compartir con vosotros la palabra de Dios en este día. Hoy es un día en el que llegamos al final de un camino. Hemos estado estudiando el Evangelio de Juan y hoy toca el capítulo 21, el último pasaje del 20 al 25. Hoy va a ser un poco un día de resúmenes en el que el Señor nos ha bendecido estudiando este libro, y me gustaría por un lado hacer una vista de pájaro de este capítulo, dado que pues hace algún tiempo que se ha hablado de él. Primero habló Ignacio, luego habló Tomás, después tuvo la intervención Orlando hablando de la oración. Entonces me gustaría hacer un poco la vista de pájaro del capítulo para centrarnos en la última parte del 21, del capítulo 21, del 20 al 25. Y por otro lado, pues al final haremos un breve resumen del Evangelio. Yo encontré una forma de separarlo, de compartimentarlo, que me gustó. Lo he leído así y me ha sido de bendición, entonces me gustará compartirlo con vosotros. Bueno, entonces vamos a leer el capítulo entero y para eso tengo una colaboración especial. Adelante. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le dijeron: «Vamos nosotros también contigo». Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?». Le respondieron: «No». Él les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis». Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: «Es el Señor». Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: «Traed de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: «Venid, comed». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Tú quién eres?», sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos?». Le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo: «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo: «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: «¿Me amas?». Y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras». Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: «Sígueme». Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: «Señor,
¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Bueno, pues Jesús se aparece a sus 7 discípulos, pero creo que es el momento de orar brevemente y continuar con la exposición. Señor y Padre, pedimos que tú bendigas tu palabra en este día y que edifiques nuestros corazones y que nos ayudes en este tiempo distinto y con sus peculiaridades y sus complicaciones a que tu palabra sea la guía para nosotros. Pedimos tu bendición y tu ayuda para este tiempo y también para la reunión que tendremos de la mesa del Señor. Te adoramos en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén. Bien, capítulo 21. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y Simón les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Pedro, por decirlo de alguna forma, vuelve a la casilla de salida. Su cabeza es un hervidero, no sabe con qué carta quedarse, lo que ha pasado en los últimos días le tiene confundido y decide volver a lo seguro, a lo que conoce, a su barco y a su pesca. La detención de Jesús, la oreja rodando por el suelo, el juicio, la negación. Él sentía que había traicionado al amigo y al maestro. Lo tremendo que fue la crucifixión, el impar de espera, la resurrección, las distintas apariciones del Señor, diciendo que se va al cielo. ¿Y después qué? ¿Merecen la pena estos 3 años? ¿Merece la pena haber dejado la barca, haber dejado las redes? Y me imagino toda la noche en la barca, tratando de volver a su zona de seguridad con estos pensamientos. Y como a veces yo he tenido noches de estas en las que no encaja nada, en la que parece que todo se derrumba, en la que no sabes a qué carta quedarte, en la que las cosas parece que no salen, toda la noche y ni un solo pez. Por eso he dicho que Pedro había vuelto a la casilla de salida. Me gustaría compartir con vosotros Lucas 5. El maestro llega, Pedro está allí haciendo sus faenas en la playa, le pide la barca, la separa un poco de la orilla y cuando termina de hablar le dice a Simón, Lucas 5:4, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Señor, yo conozco esto. Cuando no entra, no entra. Cuando no funciona, no funciona. Mas en tu palabra echaré la red.
Hablan de que había un general, creo que era Winston Churchill, o algún general, no sé quién, lo he escuchado, que me viene a la mente, que le dijo a uno de sus subordinados, ve y haz esto. Y el subordinado le dijo, eso es imposible, eso no se puede hacer. Y el general le dijo, mira, yo no doy órdenes imposibles. Eso se puede hacer y saldrá. Y en esa visión y en esa esperanza es en la que Pedro echa la red. Mas en tu palabra echa la red. Aquí no hay nada. Señor, no sé dónde están los peces, pero aquí no están. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía el 8. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro sentía que había dudado de la palabra del Señor y tiene esta expresión típica de Pedro, de o todo o nada, vete de mí, no merezco nada. Pues la pesca que habían hecho en el 9, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él, asimismo los hijos de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejaron de seguirle. Dejándolo todo, le siguieron. Y cuando trajeron el 11, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pero tenemos a Pedro, pensando en esta experiencia, en la barca, sentado, sin pescar, confundido. Pero hay una cosa, el wifi del Señor, el wifi de su Señor estaba encendido y conectado con los pensamientos y con el corazón de Pedro. El wifi del Señor estaba viendo al siervo, confrontándose consigo mismo y tratando de aclarar todo aquello. Versículo 4 del capítulo 21. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Esta imagen se parece mucho a otra. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, obviamente Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque Pedro lo daba todo. Se había quitado la ropa y estaba faneando con la red porque se había despojado de ella y se echó al mar. De pronto estaba saliendo de la casilla de salida. Cuando Juan le dijo, es el Señor, todo tenía sentido. Todo volvía a encajar. Él ya había vivido, como he dicho, esta experiencia. Pero esta vez la red estaba llena, pero no se rompía. Si es el Señor, la pesca me importa poco. Yo quiero estar con el Señor. Se lanzó al agua, sin importarle lo frío del agua, sin importarle la incomodidad, y se fue con él. El versículo 8, arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Imagínate toda la noche pescando, el frío de la madrugada, el frío que tenía Pedro por estar en el agua. Unas brasas, un fuego, un pez encima y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Y los discípulos vinieron con la barca. Y Pedro vuelve a ser el hombre de acción. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tanto,
la red no se rompió. Algunos autores hablan de que la diferencia de esta red con la otra no es el material, sino que aquí el Señor Jesús había resucitado. Y el garante de la red, el garante de todo lo que estaba pasando, estaba en la resurrección del Señor Jesús. Pedro seguía siendo Pedro y era ese hombre de acción. El Señor Jesucristo le dice en el 12, le dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Qué momento tan especial, qué momento tan íntimo en el que están hablando, en el que están y saben pero no quieren preguntar, están en la expectativa. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta es la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Y después de este tiempo tan especial de reconfortar el alma, de reconfortar el espíritu, de encajar cosas, viene el Señor y Pedro tenían algo pendiente. Quizás 3 preguntas por 3 negaciones. El 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y en ese momento el Señor le confronta con sus miedos, con sus yos. Aunque todos, yo no. ¿Me amas más que estos? Respondió Pedro en el Mateo 26, 33, dijo, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. En Mateo 26, 35 dice, Pedro le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Otra vez en Marcos 14, 29 dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. El Señor le está confrontando con sus yos. Yo, Pedro, hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Tú sabes todo, tú sabes que te amo. Le respondió, respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él respondió, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, significativo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? El wifi del Señor había estado enchufado toda la noche. Y le dijo, de cierto, y le dijo, el que me he perdido, la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tu wifi está encendido. Tú sabes el sentir de mi corazón. Tú sabes de mis batallas. Tú sabes de todo lo que estoy pasando. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y después el Señor le revela a Pedro su futuro. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías, ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto le dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Fijaos qué tremendo. Ha tenido un encuentro con su Señor, ha puesto en orden su pasado, ha colocado las cosas en su mente, le ha sido revelado su futuro. El Señor le dice, a pesar de todo esto, sígueme, así vas a glorificar al Señor, sígueme. Y a partir de aquí es donde empieza el
pasaje que nos toca hoy. Para mí es el pasaje, uno de los pasajes más desconcertantes de la Biblia. Vemos, y por eso he querido hacer este vuela a pájaro, porque vemos cómo Pedro se ha reconciliado con su Señor, ha colocado su pasado, tiene claro su presente y su futuro, le ha sido revelado. El Señor le dice, tengo un especial interés de que me sigas. Quiero que tú me sigas. Y vamos a leer lo que viene ahora. Versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, obviamente Juan, el mismo que la cena estaba recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? En aquella mesa que no era como la de Leonardo da Vinci, en la que vemos todos sentados al estilo europeo, sino que era una mesa en la que había una especie de cama, reclinatorios. Bueno, pues conocemos la escena en la que Juan le pregunta a Jesús quién le va a entregar y Jesús le dice el que moja en el plato conmigo. Pero ahora viene lo que os hablo de desconcertante. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Me gustaría leer el mismo pasaje en la versión Dios habla hoy, que tiene unas expresiones distintas. Cuando Pedro le vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿y a este qué le va a pasar? Jesús le contestó, si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Por esto corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no dijo que no moriría. Lo que dijo fue, si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Hemos hablado de ese encuentro personal, hemos visto cómo se ha arreglado el pasado, cómo se ha reconciliado con su Señor, cómo tenía de frente toda su vida y cómo el Señor le expresa el deseo de que le siga. Y aparecen las distracciones. Os voy a compartir algo de esos pensamientos que yo tengo, en los que si no me lo compráis no pasa nada. Si no me lo compráis no pasa nada. Pero si me lo compráis, pues bueno, ahí está. El tema es que yo pienso que Pedro y Pablo Pablo es el hombre que Dios quiere que seamos y Pedro es el hombre que realmente somos. Pablo es el hombre que desde el momento en el que está en el camino de Damasco, en el que Ananías le viene a ver, lo tiene todo claro. Va a seguir al Señor, se pone en marcha, predica, va a Jerusalén, se entrevista con los discípulos, predica con valor, pone en riesgo su vida, los discípulos le dicen que vaya a Damasco, etcétera, etcétera, etcétera. Es el hombre que siempre está en la obra y que siempre está en el momento justo, en el sitio justo, con las palabras justas, con el ánimo adecuado. Fijaros todas las penalidades que pasó el apóstol Pablo, azotes, naufragios, etcétera, etcétera. Podíamos ver la angustia de Pablo y en muy pocos sitios, solo cuando habla del aguijón de la carne, se ve esa angustia. Y por otro lado, Pedro, Pablo es el hombre que debiéramos ser, y por otro lado es el tipo de hombre que somos, y es Pedro. No estoy cargando las tintas contra Pedro, ni quiero dejar mal a Pedro, sino que me veo tan reflejado con sus altos, con sus bajos. 3 años de un discipulado de 3 años, con momentos muy especiales,
con unas experiencias, con otras, me veo reflejado en él, con esas noches de duda, con esos días que las cosas no encajan como hemos visto ahora, con esos días en los que no sabes a qué carta quedarte, que es lo que hemos visto en el pasaje anterior. Y ese es el hombre que somos. Si no, digo que si no os encaja o no lo entendéis, pues lo dejáis ahí, que son esas ideas que tengo yo de andar por zapatillas por casa. Pero lo importante es que con tus altos y con tus bajos, cuidado con las distracciones. Cuidado con las distracciones. Pedro, en el momento más importante de su vida, que ya hemos resumido cómo era, en vez de preocuparse de el futuro, de cómo iba a transcurrir, de cómo iba a ser el siguiente paso, está distrayéndose, ocupándose de otra persona. Era importante, pero ese era el momento de Pedro, y el momento en el que Pedro estaba recibiendo su visión de futuro. Quizás fruto de esta experiencia, vemos en Primera de Pedro, en el 4, del 14 al 16, vamos a leerlo entero: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Y Pablo dijo algo al respecto también en 1 de Tesalonicenses, en el 3:11. No os entrometáis en lo ajeno. Hemos hablado de las distracciones en relación con nuestra relación con el Señor. Y las distracciones pueden ser por hermanos y por su discurrir por esta vida, sea en la iglesia o fuera, sea por las cosas de la vida, sea por los ministerios, sea por lo que sea, qué daño están haciendo y han hecho las distracciones a la obra de Dios. No estoy hablando de un individualismo terrible en el que cada uno va a la suya y en el que cada uno se ocupa de lo suyo y nada más. No. Somos llamados a ocuparnos y a preocuparnos unos por otros. Pero una cosa es la información para orar y para preocuparnos, y otra cosa es ir más lejos con el asunto y entrometerse en cosas que no corresponde. La palabra de Dios nos presenta como un cuerpo, como un edificio vivo que va coordinado y que va creciendo. Por amor al tiempo, tengo aquí 1 Corintios 12:4 en adelante, solo voy a leer algunos versículos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es de entender, para provecho propio y para provecho común. El 11. Todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres. Y todo se nos dio, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Etcétera, etcétera. Podemos seguir con el capítulo. Tenemos y estamos llamados a trabajar como un equipo. A veces en el equipo falla el coordinador y ves que el equipo no funciona. Este no es el caso. El coordinador funciona, es competente, es el señor de la obra. Es competente para llevar la labor que tenemos que llevar adelante. Y si el equipo no funciona, es por nosotros. Si ese cuerpo no va creciendo coordinadamente, es por nosotros. Porque cada uno de nosotros estamos distrayéndonos
y no estamos mirando al Señor y no le estamos siguiendo. Si el edificio igual, lo mismo, en esas dos imágenes que tenemos de la iglesia. Siempre habrá una opinión de los temas. ¿Qué de este? ¿Qué de este tema? ¿Qué de este asunto? Sígueme tú. En Romanos 14:4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Insisto, ¿qué de este? Persona o tema que al final van unidos. Sígueme tú. Cuidado con la distracción de nuestro objetivo, que es seguir al Señor. No sea que la distracción se convierta en pecado. Sígueme tú. El versículo 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, Juan, y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Juan habla de que el testimonio que da es verdadero y los contemporáneos afirman que el testimonio es verdadero. Me gustaría leer primera de Juan, del 1 en adelante, porque es un texto precioso y acorde con lo que estamos hablando. Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos. ¿Respecto a qué? Tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Me emociona. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Nosotros no hemos sido testigos de estos hechos, pero fundados y afirmados en la veracidad de los hechos, somos testigos hoy ante el mundo de los mismos y garante de que es cierto, por la veracidad de la Escritura y por la certeza que hay en nuestros corazones. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos si padecemos, si es que padecemos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos la evidencia escrita de Juan y de otros apóstoles, tocante al verbo de vida, palpante al verbo de vida. Y por otro lado tenemos el testimonio mismo que el Espíritu da a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La firmeza que hay en nuestro corazón de que somos hijos de Dios. Y el 17 dice, y si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Simplemente el último versículo, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Tenemos lo suficiente para creer, para crecer y para llevar una vida siguiendo al Maestro. Tenemos lo necesario y debemos recurrir a eso necesario
cada día para que nuestras vidas sean edificadas y para que podamos seguir las pisadas de aquel que fue delante de nosotros, el Señor Jesucristo. Bien, descubrí al final, descubrí un resumen del Evangelio que me ha gustado mucho, que lo he leído así, que lo estoy leyendo así y que me está haciendo bien, y es simplemente, hay muchas divisiones del Evangelio, pero esta me gustó porque por un lado habla de una palabra clave y por otra parte habla de lo que habla ese pasaje. Bueno, os lo explico. El capítulo 1 es la introducción al Evangelio y nos habla de la encarnación y de el principio del Evangelio, ¿vale? Luego es muy fácil porque del 2 al 12 tenemos el testimonio de las obras y palabras y los milagros de Jesús. Del 3 al 17 tenemos el testimonio de Jesús a sus testigos. Muy importante, el testimonio de Dios a sus testigos. Juan está hablando de que era testigo y de que lo puso a transmitir. Y también está el discurso del aposento alto. Y a continuación tenemos del 18 al 20 testimonio al mundo. Vale, hay una palabra clave, un término que abunda en cada una de estas tres secciones. Del 1 al 12 habla de la luz. Del 13 al 17 habla del amor. Y del 18 al 21 hablan de la luz. Y quizás es oportuno concluir destacando estas tres palabras claves del Evangelio según San Juan: luz, amor y vida. En un mundo donde hay destellos, donde hay cosas que te pueden alucinar de momento, pero que tienen poca solidez o que te pueden deslumbrar de momento, Jesucristo es la luz del mundo. En un mundo donde los amores, las relaciones, las fidelidades son tan inciertas, Jesucristo nos ofrece la realidad del amor de Dios. En un mundo en el que reina la muerte, el pecado, la rebelión en contra de Dios, Jesucristo, por su muerte en la cruz y su resurrección, ofrece perdón y vida eterna. Él puede llenar nuestra vida de luz, de amor y de vida. Mi deseo para nosotros es que sigamos al Señor. Sígueme tú. Con una existencia llena de vida, de luz y de amor. Que el Señor os bendiga.